Antes de comenzar a ir al texto en sí, quisiera compartir con ustedes algunas imágenes, algunas construcciones de las más imponentes, las más bonitas en el mundo, en la historia, icónicas también. Ustedes conocen muy bien la que está en pantalla, es la Torre Eiffel, ¿no? Una de las construcciones más conocidas y más bonitas también. Se encuentra en Francia, otra construcción conocida, aunque tal vez no tan bonita, es la Torre Pizza en Italia, ¿no? Que está ahí como que cae, pero no se cae. Otra construcción bonita, conocida. La famosa Estatua de la Libertad, ¿no? Un regalo de Inglaterra a Estados Unidos, en New York, una construcción también imponente, preciosa. El famoso Taj Mahal en India, ¿no? Un lugar también muy, muy hermoso. Construcciones realmente bonitas. También tenemos algunas de ellas en Bolivia. Le preguntaba a mi esposa alguna que hubiera por aquí, más allá de la iglesia de la 24 de septiembre y las construcciones jesuíticas y demás, que son muy bonitas. Hay una muy hermosa en Sucre, Las Glorietas, ¿no? Un edificio bastante bonito, entre otros que debe haber acá en Bolivia. También hay otros muy actuales y muy lindos. Ese es un edificio en Sydney, Australia, impresionante, ¿no? Hay algunos hermanos arquitectos acá, nuestro hermano Carlito, está Miguel también, hermano de nuestra hermana Natalie, deben saber lo difícil que es diseñar eso. Algunos otros, creo que estos son de Dubái, que realmente impresiona por la construcción, por la forma. Miren eso, miren ¿no? Impresionante, cómo han sido edificados, construidos, realmente muy, muy bonitos. Pero, sin embargo, más allá de todas estas construcciones tan imponentes, tan lindas, tan bien diseñadas, ninguna de ellas se va a comparar al edificio que vamos a ver en esta mañana y que Pedro va a compartir. El edificio más glorioso, el edificio más hermoso, más imponente, es la casa espiritual, la iglesia. Y Pedro lo va a mencionar y le voy a pedir que abra su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 hasta el 10. Este es el edificio más particular y más glorioso que existe. No es físico, es espiritual. Dice Pedro en el segundo capítulo de su primera epístola, versículo 4, estamos hoy en nuestra exposición de la primera epístola de Pedro. Vamos a ir desde el 4 hasta el 10. Dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios amado, frente a tu palabra estamos, Padre, para comprender lo que ella tiene que enseñarnos hoy. Te agradecemos por esta preciosa epístola que estamos estudiando y te rogamos, Dios, que en esta mañana tu palabra nos haga ver aquello que necesitamos comprender y nos haga entender más el sentido, el propósito de tu iglesia y también mi lugar en ella y el propósito que tú tienes con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Bien, que Pedro compare a la iglesia con un edificio es algo que tal vez debiéramos buscar su origen, tal vez en el tiempo del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Cuando Pedro estaba siendo parte de los discípulos, hubo un momento que Jesús dijo, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y algunos comenzaron a decir, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y después de escucharlo, Jesús dijo, ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen que soy yo? Y Pedro respondió rápidamente, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué le respondió a eso? Le dijo, bien has dicho, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y tal vez Pedro, pensando en aquella expresión del Señor Jesús a él, comienza a comparar a la iglesia con un edificio, con una casa espiritual, entendiendo que no era Pedro la roca sobre la cual Cristo iba a edificar la iglesia, sino la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo. Sobre esa confesión, Jesús dijo, sobre eso es que vamos a edificar mi iglesia, sobre esa verdad, sobre mí, sobre todo lo que se dice acerca de mí. Y Pedro, teniendo eso en mente, y seguramente también el templo judío, con todo lo que significaba para los judíos, con la presencia de Dios en el templo en aquel entonces, Pedro va a comenzar a describir de alguna manera lo que sería la casa espiritual, el edificio espiritual. Y lo primero que va a decir Pedro es que Cristo es la piedra principal, la piedra fundamental. Y él va a comenzar a describir de algunas maneras cómo es esa piedra, basándose en pasajes del Antiguo Testamento. Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. Y Pedro va a mencionar 3 versículos del Antiguo Testamento, que los vamos a ver aquí, que mencionan justamente lo que Pedro dice aquí. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso dice Salmo 118, 22. Pedro está haciendo referencia a ese salmo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 8:14 también dice, entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Menciona otro versículo que muestra a Cristo como una piedra. Y en Isaías 28:16 también dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y a pesar de que estos versículos muchas veces fueron aplicados al pueblo de Israel, tanto Pablo en Efesios capítulo 2, en 1 Corintios también, como Pedro aquí, lo aplican a Cristo. Así que en este edificio que es la iglesia, que es la casa espiritual, Cristo es la piedra principal. Dice Isaías ahí también que Cristo es el fundamento. Bueno, Efesios 2:20 dice que la iglesia se edificaba en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Bueno, en realidad no se contradicen. No es que la iglesia está fundamentada en los apóstoles y en los profetas, sino en sus enseñanzas, en su doctrina. ¿Y qué enseñaban? ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Qué enseñaban los profetas? Cristo, las cosas de Cristo. Así que la iglesia está fundamentada en la doctrina, en las enseñanzas de Cristo, y Cristo es también su piedra principal. Y vamos a ver algunas características que menciona Pedro aquí acerca de Jesús. Primero dice el versículo 4 que Jesús es piedra viva. Acercándonos a él, piedra viva. Y realmente esta característica es una característica de Dios mismo. Dios tiene vida en sí mismo. Jesús tiene vida en sí mismo. Por eso el nombre Jehová es el autoexistente, existe por sí mismo. Jesús tiene vida en sí mismo. No es que le dieron vida y Él la administra. No, Él tiene vida en sí. Él es la vida, ¿no? Y Pedro dice que Cristo es la vida. Y la palabra viva en la doctrina, la teología petrina, es muy marcada. En la primera epístola de Pedro vemos muchas veces que Pedro utiliza vivo, ¿no? Esperanza viva en el versículo 3 del capítulo 1. Dios que da vida, la palabra que da vida, que imparte vida.
las piedras vivas que somos nosotros, más en el versículo 5. Así que Pedro ve la vida cristiana como una vida dinámica y de crecimiento. Una vida que realmente, esa vida abundante que Jesucristo ofrece. Piedra viva es Cristo. Pero además, Cristo no solo es piedra viva, sino que el versículo 6 dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Y esto es muy importante en términos de construcción en la antigüedad. Aquí hay personas que saben mucho más que yo en construcción, pero aún de alguna forma se utilizan estos métodos. Pero en la antigüedad se colocaba una piedra que era la que le daba la dirección, la que le daba la escuadra de los cimientos y también de las piedras, ¿sí? Daba la escuadra de los cimientos y las hiladas para que las piedras que se iban a construir o que se construyen tengan la orientación correcta, tengan la dirección correcta, ¿sí? Era como jalar las hiladas para saber dónde tienen que ir colocadas las piedras en la construcción. Y Pedro dice, ese es Cristo. Cristo es en la iglesia la piedra del ángulo, la piedra que va a dar la orientación al resto de las piedras. Y me gusta eso que ustedes pueden leer ahí. Dice, además de ser la piedra angular en un edificio parte del fundamento, es decir, la piedra angular además forma parte del cimiento, y por tanto soporte de la superestructura, ella determina su forma final, puesto que al estar colocada en la esquina formada por la unión de dos muros primarios, fija la posición de estos muros y de los que cruzan en el resto del edificio. Todas las demás piedras deben ajustarse a ella, todas las demás piedras se colocan en base a ella. Y sigue diciendo, así también la casa espiritual, además de descansar en Cristo, queda determinada en cuanto a carácter por Él. Él es quien define lo concerniente a lo que esta casa debe ser ante Dios y cuál debe ser su función. Es Cristo el que da a la casa su correcta dirección. Es decir, que Cristo es quien muestra al resto de las piedras que somos nosotros cómo se deben comportar, cómo deben andar y en dónde deben colocarse. Es Cristo quien da la medida, es Cristo quien da la dirección, es Cristo quien da la orientación. Y bueno, hermano, espero que no se me distraigan, no se me pongan a bailar. Todos sus sentidos lo más posible aquí en la palabra del Señor. Así que Cristo, además de ser piedra viva, es la piedra del ángulo. Pero además Pedro menciona otra cosa, Cristo es piedra de tropiezo. Y uno dice, ¿piedra de tropiezo cómo? Bueno, Pedro dice, para los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, a ver si algún hermano puede salir y pedirle que se callen a los hermanos. Gracias, Franz. Y alguien que le vaya a defender a Fran por si le hacen algo. Dice, para los que creen, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, es piedra de tropiezo. ¿Cómo que es piedra de tropiezo? Bueno, Pedro lo explica ahí en ese versículo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Es decir, Cristo, que para nosotros es hermoso, para los que no creen, es de tropiezo. Porque son condenados por su incredulidad. Gracias, Franz. Qué poder de convicción. Entonces, para los que no creen, Cristo viene a ser piedra de tropiezo porque va a ser la causa de su condenación. ¿Por qué serán condenados? Por no creer en Cristo. Así que la piedra que para nosotros es hermosa, es preciosa, para otros se convierte en tropezadero. Porque dice que fueron desobedientes, a los cuales también fueron destinados. No es que Dios eligió para perdición. Esta palabra destinados no es la misma que se utiliza cuando se habla de que nosotros somos elegidos para salvación, sino que tiene la idea de que han sido destinados los que no creen a la condenación. Lo que está destinado es el castigo eterno para los que no creen, no que Dios elige para perdición.
Así que Jesucristo es piedra de tropiezo y también es piedra preciosa. Para Dios es hermoso. Para Dios lo que los hombres desecharon, lo que la mayoría de los hombres desechan, o lo que todos los hombres desechan, a no ser que Dios haga una obra a nosotros y podamos reconocer la belleza de Cristo, lo que todos los hombres desechan para Dios es precioso. Es hermoso y tiene un valor incalculable. Así que mi hermano, en esta construcción espiritual, en este edificio espiritual, en esta casa espiritual, Cristo es la principal piedra del ángulo, sin duda el fundamento que son las enseñanzas bíblicas, la doctrina bíblica y que todo apunta a Cristo, el fundamento y la piedra principal. Y ahora vamos a ver cómo se conforma ese edificio, cómo se va construyendo ese edificio. Y Pedro lo dice en el versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Mi hermano, es interesante ver dos aspectos. Primero, nosotros somos piedras vivas también. ¿Por qué? Porque estamos unidos a la piedra principal. Cuando Dios nos coloca en el edificio, cobramos vida porque estamos unidos a la piedra del ángulo, que es Cristo. Es Él el que nos da vida, ¿no? Lo dice también la palabra en Efesios 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Dios nos dio vida con Cristo. Es lo que Pedro está diciendo aquí. Somos piedras vivas porque somos unidos a Cristo. Y como piedras vivas, Él nos va edificando. Ahora, la palabra piedra es algo que tiene mucho significado aquí. Existen en griego dos palabras para piedra. Una es Petros, que por eso le puso Jesús a Pedro así, era Simón antes, ¿no? Pero Jesús le dijo, desde ahora ya no serás Simón, sino que serás Petros, Pedro, que significa roca, ¿no? Pero no es la palabra que utiliza aquí Pedro para decir que Cristo es piedra viva y que nosotros somos piedras vivas, no es bueno, qué bueno, nuestros amigos músicos hasta nos acompañan aquí en esta mañana, qué bueno, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Por ahí al final le pedimos que nos toquen algo, bendiciones. Pedro utiliza no la palabra Petros, sino la palabra litos. Y la palabra litos tiene la idea de una piedra labrada, de una piedra cortada, de una piedra preparada para ser colocada en un edificio. Y realmente los judíos entendían muy bien esto, porque cuando se construyó el templo de Salomón, una construcción tremenda, imponente, y realmente con una construcción bastante avanzada para la época, se hicieron los planos de la construcción y se hicieron la medida de cada piedra que iba a ir en cada lugar. O sea, antes no podían ir a Cerámica Norte y comprar ladrillos 6 huecos, no existía eso, sino tenían que labrar las piedras, y en el templo de Salomón labraron las piedras cada una con una medida e iba en un lugar. Así que prepararon las piedras y al construir el templo, básicamente lo que hicieron fue armar un rompecabezas, ¿no? Y poner cada piedra en el lugar que iba. Pedro está diciendo eso. Está diciendo, hermanos, ustedes son piedras labradas, piedras preparadas por Dios, con una forma específica que van en un lugar específico de esta casa espiritual. No van en cualquier lado. Tienen su función. Tienen un lugar específico y Dios los preparó para eso. Claro, cuando una piedra es labrada, ¿cómo se labra? A fuerza, ¿no? Y seguramente duele. Claro, cuando Dios nos labra y nos prepara para formar parte de su casa espiritual y para ir ajustándonos, duele el proceso. Pero ahí está nuestro lugar y ahí está nuestra función preparada dentro de la casa espiritual. Así que para ellos era algo que tenía mucho sentido, esto de una piedra preparada para ocupar un lugar, porque lo habían visto ya en el templo de Salomón. Pero además, mis hermanos, no solo nosotros somos piedras vivas, sino que además dice ese versículo que somos sacerdocio santo. No solo somos las piedras del edificio espiritual, sino que además somos los sacerdotes. En el templo de Salomón los sacerdotes eran los descendientes de Aarón. Solo de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, eran los sacerdotes. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Interceder delante de Dios y ofrecer sacrificios.
Ahora, en nuestra actualidad, en esta dispensación de la gracia, nosotros somos los sacerdotes, cada cristiano que tiene acceso a Dios, que tiene la entrada y el deber también de ofrecer sacrificios, como más adelante vamos a ver. Pero es interesante que la palabra ahí, sed edificados, parece dar la idea de que yo me tengo que edificar, de que yo me tengo que poner en el edificio espiritual, lo que es ilógico. Usted nunca vio un ladrillo saltar y colocarse en una construcción, ¿no? Usted nunca vio un ladrillo decirle al albañil, no, espera, yo me coloco, déjame, ¿no? Y yo me tiro el material. Nunca vio hacer eso, ¿no? Es el albañil quien va colocando en la edificación los ladrillos. Bueno, esa es la idea aquí, porque el verbo es pasivo. Es decir, que nosotros recibimos la acción, Dios nos edifica. El mandato es, mejor sería, déjense edificar, déjense que Dios los edifique. Eso es lo que está diciendo Pedro, que Dios lo coloque en su lugar, no se resistan. Dejen que Dios edifique su casa espiritual. Y mi hermano, esto una vez más demuestra que el cristianismo es comunidad. El cristianismo individual no existe. El cristianismo fuera de la iglesia es una contradicción y una imposibilidad. Usted ve un ladrillito ahí suelto en la calle y no sirve de nada, ¿no? Para nada. Pero usted ve una construcción y ve algo hermoso. ¿Y qué es una construcción? Muchos ladrillos juntos. El cristiano solo no hace nada. Pero el cristiano unido, el cristiano en una casa espiritual, se torna en algo precioso y en algo realmente fuerte. Se cuenta la historia de un rey espartano que presumía de las murallas de su ciudad. ¿Conocen Esparta? Un pueblo de guerreros, lo han visto muchas veces en películas, guerreros férreos dedicados a la batalla. Y este rey presumía de sus murallas, decía, yo tengo unas murallas impenetrables. Así que una vez lo visitó un rey y empezó a buscar por la ciudad de Esparta las murallas y no encontró nada, no vio ninguna muralla. Así que le preguntó al rey de Esparta y le dijo, ¿y dónde están esas murallas que tanto presumes? Y el rey le señaló a sus guardaespaldas, una tremenda tropa de guerreros espartanos, y le dijo, ahí están, esos son las murallas, cada soldado una piedra. Y eso es la iglesia también. Cada cristiano una piedra. Juntos un edificio firme, sólido y fuerte. Separados, nada. Así que el cristiano solo, el cristiano aislado, no tiene sentido y no cumple el propósito que Dios tiene para él. Es más, es una contradicción. El cristiano que no forma parte de una iglesia es una contradicción. Y Pedro además menciona algunas cosas que vamos a brevemente repasar de lo que son los cristianos. Pedro dice que en el versículo 9 que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Todas cosas que tenían que ver con Israel y que Pedro está diciendo, bueno, ya Israel no está, ahora el pueblo es la iglesia, ahora somos nosotros. Antes el linaje escogido, aquel grupo escogido había sido Israel. Y lamentablemente Israel se había enorgullecido de eso, de ser el pueblo escogido, y se creían más que los otros. Pero la elección de Dios, en la que nos muestra que Dios nos elige simplemente porque Él quiere y no porque haya algo en mí, nos tiene que llevar a la humildad más que al orgullo. A decir, gracias Dios por elegirme, aunque no había nada en mí para que me eligieras. Dios me eligió por mera voluntad de Él, y por eso Él dice que somos linaje escogido. También dice que somos real sacerdocio. No solo que somos sacerdotes, sino que somos de la realeza. Y ahí muestra que también la iglesia va a reinar con Cristo y que somos sacerdotes de Dios. Nación santa, apartada para Dios, dedicada a Dios. Y también pueblo adquirido, pueblo comprado por precio por Dios. Así que mi hermano, en este edificio, en el que el fundamento son las doctrinas acerca de Cristo, Cristo mismo, la piedra principal es Cristo y las demás piedras que van conformando el edificio somos nosotros.
encontramos también cuál es el propósito con el cual Dios ha creado, ha diseñado este edificio. Es aquí donde me quiero quedar un poquito y reforzar la idea en esta mañana. ¿Cuál es el propósito del edificio? Bueno, el primer propósito lo vemos ahí en el versículo 5, donde Pedro dice: sed edificados o déjense edificar como casa espiritual. ¿Para qué usted construye una casa? ¿Para qué tiene una casa? Para vivir en ella, ¿no? Para morar en ella, para tener un lugar donde vivir. Bueno, Dios dice que construye su edificio para morada de Él, para casa espiritual, para que Dios more en nosotros. Y esa idea la fortalece Pablo cuando habla de la misma metáfora, lo dice muy claramente en Efesios 2:22, donde dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, mi hermano, Dios ha construido esta casa espiritual, ha diseñado este edificio espiritual para morar en nosotros. Dios mora en el cristiano, Dios mora en cada uno de nosotros, pero a su vez cuando estamos juntos se manifiesta de una manera especial, se manifiesta de una manera más profunda. Hay algo sobrenatural cuando el cuerpo de Cristo o la casa espiritual se une para morada de Dios, para que Él permanezca aquí. Pero además, dice el versículo 5, otro propósito con el cual Dios ha diseñado este edificio es para ofrecer sacrificios espirituales. Casa espiritual y sacerdocio santos para, mira ahí el propósito, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál era la tarea del sacerdote? Interceder a Dios y también ofrecer sacrificios. Ahora, los sacrificios que nosotros damos tienen características, son espirituales y son por medio de Cristo. Nosotros no vamos a andar matando animales. Usted no va a andar matando una gallina, matando una paloma, matando un cordero, matando una oveja para Dios. No son esos sacrificios de los que está hablando aquí. Son sacrificios espirituales. Y como sacrificios espirituales tienen que tener una característica. Todas las ofrendas, todos los sacrificios, escuche bien mi hermano, deben ser actos puros de sacrificios, derivados de motivos puros y enfocados en el objetivo puro de honrar a Dios. Tienen que ser puros, por motivos puros y con el objetivo puro de dar gloria a Dios. Si no, no vale. Si no, Dios no lo acepta. Por eso Dios decía, en el antiguo pacto también decía: no quiero los sacrificios que me dan porque su corazón está muy lejos de mí. Quiero sacrificios realmente que provengan de un corazón limpio, de un corazón puro, de esa naturaleza que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuáles son entonces estos sacrificios que podemos entregar como hijos de Dios? Bueno, Romanos 12:1 lo dice muy claramente, ¿no? Dice que nosotros debemos entregarnos como sacrificio vivo. Y mire qué interesante, los cristianos son las piedras vivas del edificio, son los sacerdotes de la casa espiritual y también son las ofrendas, también son el sacrificio. Miren cómo Pedro está intentando traer todo lo que ocurría en el templo judío, que tenía una imagen de lo que iba a ocurrir o era un tipo de lo que iba a ocurrir, a nosotros, a la iglesia. Somos la casa espiritual ahora, somos los sacerdotes y somos los sacrificios. Dice Pablo en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y mi hermano, si entregamos nuestro cuerpo es porque ya entregamos nuestro espíritu y nuestra alma. Lo que está diciendo Dios, los quiero por completo. Quiero todos de ustedes. No quiero un pedacito, no quiero una parte, no quiero nomás 1 hora al domingo, no quiero 2 horas al domingo, no quiero 15 minutos del devocional en la mañana. No quiero que oren simplemente antes de la comida. Quiero todo de ustedes. Quiero toda su vida. Por entero. Toda su vida. Los quiero a ustedes. Dios espera que nos entreguemos por completo a Él. Eso quiere Él.
que nos demos por completo a quien ha dado su vida por nosotros. Nosotros mismos, entonces, un sacrificio espiritual. Otro sacrificio espiritual, nuestra alabanza. Ahora, mi hermano, la alabanza no es cantar meramente. La alabanza no es una actividad, es una actitud. La alabanza no es una actividad, no es cantar, es una actitud del corazón. Debemos adorar a Dios continuamente mediante una vida que esté llena de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:11. De fruto de justicia que son por medio de Cristo otra vez para alabanza de Dios. Para alabanza de Dios. Ese es el propósito principal por el cual Dios nos ha llamado, para su alabanza. Así que el cristiano no solamente debe alabar al cantar, sino que la vida del creyente en todos sus actos debe ser para alabanza de Dios. Escuche bien. De otro modo, cada acto de la vida cristiana alaba o deshonra a Dios. Cada acto que usted hace, cada pensamiento que usted tiene, cada palabra que usted dice, o alaba a Dios o deshonra a Dios. No hay más opciones. Y sacrificios espirituales de alabanza es una vida que constantemente alaba a Dios. Que cada palabra que sale de mi boca alaba a Dios. Que cada acto que yo hago alaba a Dios. Que cada pensamiento que tengo alaba a Dios. Cada acto de mi vida o alaba a Dios o deshonra a Dios. Sacrificios espirituales es una vida que alabe a Dios. Claro, un corazón lleno de cántico, es decir, de alabanza, prorrumpirá por medio del cántico vocal al exterior, porque la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si su vida es una constante alabanza a Dios, también va a cantar. Y le va a cantar desde lo profundo de su corazón. Y le va a nacer el cántico a Dios como otra forma de mostrar alabanza. Pero alabar a Dios es mantener una vida de constante alabanza a Él. También nuestras obras, lo que decíamos, toda nuestra vida, eso es un sacrificio espiritual. Todo lo que hagamos como para honrar a Dios, como para gloria de Dios, por medio de Cristo. Recuerde que si no son espirituales, si las obras no son por medio de Cristo, nuestra nueva vida, si son simplemente nuestra carne, exteriores, con una motivación incorrecta, porque hermano, yo puedo ayudar a alguien, yo puedo ayudar a una persona que está ahí en el semáforo, puedo darle 20 bolivianos, pero eso no puede no ser un sacrificio espiritual delante de Dios porque mi motivación es incorrecta. Tal vez se lo estoy dando para calmar mi conciencia o se lo estoy dando para sentirme qué bueno que soy. Ah, qué bueno que soy. O estoy ayudando a un hermano para considerarme bueno sin la motivación correcta o para que los demás me vean. Eso no vale delante de Dios. Ese sacrificio no es aceptable delante de Dios. Por eso son sacrificios espirituales por medio de Cristo, que nacen de un corazón puro, con una motivación pura y para el objetivo puro de glorificar a Dios. No que yo me glorifique, que Dios se glorifique. Así que si ayudo a alguien por ahí es para dar gloria a Dios. Es para que el amor de Dios sea manifestado, no para mi gloria, para la gloria de Dios. Y otro sacrificio espiritual, mi hermano, son también las ofrendas que damos a Dios. Pero otra vez, si la damos de una forma espiritual, puedo dar 4.000 bolivianos y delante de Dios que no sea nada, porque mi motivación es incorrecta, porque no lo estoy dando con el corazón adecuado. Puedo dar 5 bolivianos y Dios puede gozarse en eso. Tengo que dar lo que es claro, lo que Dios me pide, sin duda, pero también con el corazón correcto. Considero que Dios ha dispuesto que entreguemos el diezmo y las ofrendas para quitar de nosotros la avaricia, para que tengamos un corazón desprendido y para que aprendamos a recordar que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y que lo hagamos con un corazón agradecido y alegre, de manera que sea un sacrificio espiritual también, y no un mero cumplir o un trueque, ¿no? Una inversión. Bueno, Dios, te doy el diezmo y me bendice, ¿no? Tu palabra dice que me bendecirás, así que te estoy dando el diezmo y ahora tenés que multiplicarme, ¿no? Sí, dice tu palabra. Entonces estamos haciendo un negocio con Dios en vez de un sacrificio espiritual. Y no es así como funciona. Dios bendice cuando damos con la actitud
correcta. Así que, mi hermano, sacrificios espirituales, nosotros mismos, nuestra alabanza, nuestras obras, nuestras ofrendas y principalmente, mi hermano, nosotros mismos, todos ustedes, todo lo que somos, entregarlo a Dios. Y por último, el último propósito que Dios tiene con su casa espiritual, ya vimos que es para morada de Él, para que ofrezcamos sacrificios espirituales para su alabanza, y también el último propósito que encontramos aquí en el versículo 9 es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano, el último propósito con el que Dios edifica la casa espiritual es para que anunciemos las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. Así que, mi hermano, fíjese cuál es el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio no es venga que Dios le va a prosperar, venga que Dios le va a quitar sus problemas, venga a la iglesia que todo le va a ir bien, venga a la iglesia que Dios le va a duplicar lo que tiene. Ese no es el contenido del Evangelio. Venga a la iglesia que Dios le va a sanar. No es lo que debemos anunciar. ¿Qué debemos anunciar? A Cristo. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. A Cristo. Ese es el Evangelio, es Cristo. Las virtudes de Cristo. Lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo es. Eso es lo que debemos anunciar. Eso es el verdadero Evangelio y eso es lo que transforma vidas. Pero, mi hermano, la tarea de anunciar no es una tarea puntual. No es que, bueno, este domingo a las 3 de la tarde vamos a evangelizar. Claro, eso está perfecto. Necesitamos hacerlo. Son actividades que la iglesia debe hacer, no hay duda de eso. Pero no se trata de eso nada más. No se trata de que yo dejo todo ahora y ahora voy a evangelizar. No, mi hermano, el creyente evangeliza mientras vive. Anuncia a Cristo mientras vive. Anuncia a Cristo con sus actos. Ahí está predicando, ahí está evangelizando. Mientras camina, mientras vive, mientras está en su trabajo, mientras está en el barrio, mientras está hablando con el vecino de política, mientras está manejando, mientras está hablando con su amigo, mientras está tomando un café con una persona de trabajo, ahí evangeliza porque muestra a Cristo. Anuncia a Cristo mientras vive con su vida, porque Cristo vive a través de él. ¿Tenemos que evangelizar? Claro que sí. ¿Tenemos que salir a evangelizar? Sí. Es parte de anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Tenemos que compartir el Evangelio? Sí. Pero también tenemos que hacerlo durante nuestra vida. Es el reflejo de lo que somos. Así que, mi hermano, el edificio espiritual de parte de Dios tiene el propósito de que Dios more en mí y también dentro de la iglesia. Tiene el propósito de que ofrezcamos sacrificios espirituales para alabanza de Dios. Y tiene el propósito de que anunciemos a Cristo para gloria de Dios. Otra vez la gloria de Dios. Las 5 solas de la Reforma. Soli Deo Gloria. Solo gloria a Dios. Anunciamos a Cristo para que Dios sea glorificado. No anunciamos a Cristo para la gloria del hombre. No anunciamos a Cristo para que al hombre le vaya bien. No anunciamos a Cristo para que el hombre prospere. Que Dios puede hacer eso, sin duda. Que Dios nos puede dar esa gracia, sí. Pero si todo es para su gloria. Siendo todo para su gloria. Nunca para nuestra gloria propia. Ahora, mi hermano, en esta casa espiritual, si usted en su casa no tuviera unos 4 o 5 ladrillitos, imagínense que en su casa faltaran unos 4 o 5 ladrillos. Su casa no cumpliría su función. No lo guardaría del frío, no permitiría que los mosquitos no entren, que los bichos no entren, entraría el agua, entraría mugre, se vería estéticamente feo. Un ladrillito, 2 ladrillitos, pero ya dañaría toda la construcción. Hasta perdería estabilidad, ¿no es cierto? Hermano, cada uno de ustedes es importante. Cada
miembro de la iglesia, cada persona, cada cristiano que forma parte de la casa espiritual general de Dios y de la casa espiritual particular, que es nuestra iglesia Sion, es importante. Si ustedes no están, la iglesia no cumple su propósito, pierde estabilidad, pierde belleza, y usted no cumple el propósito que Dios tiene para usted. Porque ese lugar, ahí en ese lugar que falta, solo entra usted, no entra más nadie. Dios lo diseñó y lo preparó a usted para que entre ahí. Ninguna otra piedra entra ahí. Es su lugar. Dios ya lo estableció para usted. Y usted debe entender que tiene una función dentro de la casa espiritual, o como diría Pablo, dentro del cuerpo de Cristo. Y esto una vez más muestra que todos somos importantes. Que no hay nadie que sea prescindible, no podemos prescindir de nadie. Los necesitamos a todos en la iglesia, los necesitamos a todos en la casa espiritual. Y qué bueno es verlos, a cada uno de ustedes aquí. Y a los que no están, cómo los extrañamos y cómo hace falta que estén. Y además, mi hermano, entendiendo que tengo una función, que tengo una tarea dentro de ese edificio. Así que, mi hermano, en esta maravillosa comparación que el apóstol Pedro hace, este edificio más glorioso que la Torre Eiffel, más glorioso que la Torre Pisa, que la Estatua de la Libertad y que cualquier otro edificio que se pueda construir, que es la casa espiritual de la que nosotros formamos parte, que sea o que cumpla el propósito con el cual Dios nos está edificando. Porque dice que está edificando, faltan todavía los nuevos creyentes que Dios tiene que añadir, que ahí está su lugarcito, ahí está esa piedra, pero tiene que ir añadiéndolos. ¿Cómo? Nosotros anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Entendiendo que somos morada de Dios, ofreciendo sacrificios espirituales, anunciando con nuestra vida a Cristo. Amén. Oremos. Dios amado, gracias Padre por tu palabra, gracias Señor porque ella es viva, eficaz, porque es bendita, porque nos enseña tanto. Gracias también Dios por entender la importancia de este edificio que es la iglesia, esta casa espiritual que tú has diseñado con Cristo como la piedra angular principal y con nosotros como las piedras vivas que vamos formando lo que es tu morada, para tu gloria, para tu alabanza, para anunciar lo que tú has hecho en nosotros. Te ruego, Dios, de que realmente podamos cumplir ese fin, cumplir ese propósito, ese plan que tú tienes para cada uno de manera particular. Y también, Señor, el plan que tú tienes para tu iglesia en conjunto. Bendice la Iglesia Bautista Sion, que podamos seguir creciendo y madurando en ti. Juntos, de manera individual también, pero juntos como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Simplemente hay construcciones que hablan de las características de un arquitecto, ¿no? Hay determinadas construcciones que tienen el toque peculiar y que cuando uno lo ve, dice, de tal arquitecto. Y cada arquitecto también tiene su diseño propio. Bueno, cuando vean a la iglesia, tiene que verse el reflejo de Dios, el reflejo de Cristo. Cuando nos vean a todos juntos, tiene que verse el diseño de Dios ahí, la mano de Dios ahí. Amén. Amén. Hermanos, pongámonos de pie y cantemos.